El llamado a un íntegro. Así podía titular esta pequeña reflexión acerca de cómo Jesús llamó a Natanael para que fuese su discípulo. Juan capítulo 1 y párrafo 43 dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, aparentemente Jesús estaba en Nazaret cuando decidió dirigirse a Galilea. Y en el trayecto a 10 kilómetros de Nazaret está Caná. 40 kilómetros más adelante es donde está al norte del mar de Galilea la ciudad de Betsaida, que queda a 1 kilómetro de Capernaum. Aparentemente Felipe ya había tenido contacto con Pedro y con Andrés, tal vez también con Jacobo y Juan, porque Felipe dice, hemos hallado. No solamente Felipe había encontrado a Jesús. Posiblemente en ese trayecto de Nazaret a Betsaida, o sea, en Caná, encontró Jesús a Felipe, aunque era de Betsaida Felipe, porque el relato dice que Felipe encontró a Natanael, el cual sí era de Caná. Natanael era de Caná de Galilea. Bueno, el día de hoy todos los cristianos creemos en una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo, pero sí decimos que viene, y otra cosa, que viene pronto. Así en los tiempos que nos relata este pasaje, pues los cristianos, los judíos, perdón, sobre todo los más piadosos, los más devotos, esperaban la venida del Mesías, del Cristo. Es por eso la alegría de Felipe y el deseo de comunicar a sus amigos más apreciados de este maravilloso hecho. Al decir los nombres de los discípulos, Mateo, los 12 discípulos, no menciona a Natanael. Voy a leer Mateo 10, párrafo 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, pon atención en Bartolomé, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, Juan vuelve a mencionar a Natanael en capítulo 21. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. En resumen, los sinópticos no mencionan a Natanael, mencionan a Bartolomé. Y Juan, en cambio, sí menciona a Natanael. Los 4 evangelios sinópticos y Juan mencionan tanto a Bartolomé como a Natanael, asociado siempre con Felipe. De manera que una conclusión hasta cierto punto lógica es que Natanael es Bartolomé. Bartolomé quiere decir Bartolomé, viene de Bartolomeo, hijo de Ptolomeo. Se piensa que pudiera ser descendiente de Ptolomeos, y se ve como un apellido más bien Bartolomé. Por otro lado, en ese tiempo se acostumbraba a tener 2 nombres. Por ejemplo, Saulo de Tarso. Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre latín. 2 nombres, así como Simón Pedro. Simón era el nombre judío, Pedro es un nombre latino. Entonces se acostumbraba a tener el nombre judío y el nombre o griego o latín. Griego el idioma que se hablaba y latín era el idioma oficial. De manera que es posible que Natanael fuese el Bartolomé que menciona Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan dice Natanael. Natanael quiere decir regalo de Dios. Bueno, sucede entonces que Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de que los profetas hablan y Moisés.
al Cristo, al Mesías. Bueno, Natanael en el párrafo 46 le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Nos parece un poquito así como que, ¿qué preguntita? Pareciera incrédulo o hasta con un espíritu crítico el de Natanael que pregunte, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Se me ocurren dos cosas del porqué de esta pregunta. Una, Nazaret no se menciona en las profecías en relación al Mesías. Jesús era llamado de Nazaret porque ahí vivía. Bueno, la otra cosa, pues Caná está a 10 kilómetros de Nazaret. Es muy común que cuando se habla de los vecinos haya cierto tono de desprecio. ¿De Celaya puede haber algo bueno? ¿De Valle puede salir algo bueno? ¿De Irapuato puede salir algo bueno? Así según donde vivas, así como que los vecinos como que no son los mejores. O nosotros somos los mejores que los vecinos. Ese espíritu gregariano, como que pudiera estar presente también en Natanael. Bueno, lo que sí creo yo, y es más valioso, que Natanael era una persona conocedora. No era de esas personas, creo yo, que se van tras de otros, que se van con las apariencias. Natanael, vamos a mencionar algunas cosas más interesantes adelante, y creo yo que todo eso se conjuga para que Natanael haga esa pregunta. Realmente es cuestionadora, al grado de que Felipe no se atreve a rebatirle. Felipe tenía cierta convicción de que Jesús era el Mesías, pero no se atrevió a rebatirle a Natanael, que seguramente sabía y conocía mucho. De manera que solamente le dice, bueno, pues ven y ve, desengáñate por ti mismo. No es fácil discutir algunas cosas. No es fácil hablar con aquellas personas que tal vez saben más que nosotros. Aunque si mantenemos humildad, creo yo que podríamos hablar con todo mundo. Creo yo que a veces debiéramos decir, no sé, con sencillez y humildad si no sabemos. Natanael era una buena persona, creo yo, como para hablar y dialogar. Pero era algo muy especial esto, haber conocido a Jesús, o creer haber conocido al Mesías. Bueno, de hecho, tal vez por eso muchas personas hoy creen. Por ahí se oye que el Cristo, allá está el Cristo que ya vino por segunda vez, y allá está el que es la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, otra vez. ¿Cuántos Cristos han surgido aquí y allá? Creo yo por personas muy diferentes que Natanael, que todo lo creen, que están ansiosos nada más de aceptar cualquier cosa que le venden. Y hay muchas personas que quieren vender una idea, personas que hasta se llaman cristianos y transmiten ideas equivocadas, mentiras. Bueno, eso nos caracteriza el día de hoy. Felipe tal vez por eso le dice simplemente a Natanael, ven y ve. Bueno, cuando Jesús vio a Natanael, en el párrafo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Me parece maravillosa esta escena. Jesús hablando tan positivamente de una persona. Realmente que Jesús no habló de otras personas así de esta manera como está hablando con Natanael, de Natanael. Jesús podía ver el corazón de las personas, las conocía. Pudo conocer el corazón de Natanael cuando dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. La palabra engaño traduce la palabra griega dolos. Todo el mundo sabe lo que es dolo. Cuando una persona hace algo que afecta a otros, algo que puede ser juzgado como un delito, se le agrega con frecuencia esa palabra. Lo hizo con dolo o lo hizo sin dolo, para hablar de las intenciones de la persona. Puede ser que lo que hizo fue muy perjudicial, pero al decir que fue sin dolo es que fue inconscientemente. No quiso hacer daño.
Por otro lado, cuando está dudoso lo que se hizo, al acusarse que la persona le hizo con dolo, se agrava el hecho. No solamente es el daño que provocó, sino que lo pensó de antemano, con dolo, y luego cuando se agrega alevosía, ventaja, etc. ¿Ok? Lo contrario de todo esto es, no hay engaño, no hay dolos, dice el texto griego. Es como dice el Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muchas veces se resalta que los discípulos de Jesús eran humildes e ignorantes. Bueno, no hay ninguna virtud en ser ignorante. Y realmente esa palabra, ese calificativo, no habla de los discípulos de Jesús. Pudiera ser que no hubiera muchos eruditos, pero tampoco había ignorantes. En cuanto a humildes, bueno, la Biblia no nos dice que lo fueran. Y ser pescador no era ser humilde, era tener un oficio. En ese tiempo, tener un oficio hacía que las personas pudieran vivir muy holgadamente. Algunos podrían hasta ser ricos porque tenían ese oficio. No todos tenían oficio, no todas las personas. Muchos eran obreros, recibían un salario, recibían un denario por lo que trabajaban, por su jornada. Ok. Lo que sí tenía Natanael era ser una persona sincera, íntegra. Y creo yo que esa es una virtud importante para ver si los que dicen servir a Dios son de esta manera. Es decir, ser ignorante, ser humilde, no es ninguna virtud para decir voy a servir a Dios porque soy ignorante y soy humilde. Ser íntegro, ser sin doblez, ser una persona sin engaño, sin dolo, eso sí es una virtud. Eso sí es algo digno de que un servidor de Dios quiera ser de esta manera. Esa era la virtud de Natanael. Dicen a veces sin doblez. ¿Qué es doblez? Bueno, tú ves una cara, pero del otro lado hay otra. O como dicen, el otro lado de la moneda. Hay personas que están muy bien en una situación, pero cuando ven el otro lado de la moneda, o más popularmente dicen, le volteó la tortilla, cambia la situación. Qué importante es que el que sirva a Dios sea sin doblez. La gente que escuchó debe haberse sorprendido, aún Natanael, de las palabras de Jesús. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque Natanael le dijo en el párrafo 48, ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bueno, Natanael debió haber sido un israelita que esperaba la redención de Israel, que conocía las escrituras, las profecías y que las anhelaba y que pedía a Dios por el cumplimiento de esas escrituras. Es posible que estando en ese pensamiento, en ese anhelo, en esa oración, Natanael fuera cuando fue visto por Jesús. La semana pasada predicaba de cuando Jesús vio a Mateo y lo llamó. Esto de ser visto por Jesús me llama la atención. Jesús ve a muchas personas, pero cuando dice vio a Mateo y le dijo sígueme, vio a Felipe y le dice sígueme, vio a Natanael, es que Jesús enfoca la atención en una persona de entre otros. ¿Has visto imágenes donde hay muchas personas iguales, pero hay una diferente? Creo que así veía Jesús cuando llamó a sus discípulos. Algo especial estaba en ellos. Algo valioso. No simplemente que era ignorante y era humilde para manifestar mi poder, mi gloria. No, había algo más que a veces Jesús veía. En el caso de Natanael, algo que muchas personas que sirven o dicen servir a Dios debieran tener. Sin doblez, sin engaño, sin dolo. Jesús pensó, en este israelita puedo manifestar mi poder. Natanael estaba debajo de la higuera. Qué
Qué de llamativo, qué de interesante está una persona debajo de la higuera. Pero Jesús, que ve los corazones, veía un corazón de Natanael anhelando la restauración de Israel, anhelando la venida del Mesías. Bueno, en Lucas capítulo 2 nos habla de algunas personas similares semejantes a la calidad de israelita que era Natanael. Lucas 2:25 dice así: cuando el niño Jesús fue presentado en el templo. Y he aquí había en Jerusalén un varón llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Otro ejemplo, Ana. En Lucas 2:36 dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Bueno, así estaba Natanael, esperaba la redención. Jesús lo vio. Qué mejor que Jesús manifestarse en aquellos que anhelan la manifestación de Dios. Dios busca en quien glorificarse, en quien manifestar su gloria. Dios busca a personas, a adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, las palabras de Jesús dirigidas a Natanael llamaron la atención de él. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael inicialmente lo identificó como un maestro, como un rabí. Cuando lo vio, cuando Natanael le dijo, habló de él y dijo: vamos, pensó, bueno, un rabí, un maestro, voy a conocerlo. Pero ahora Natanael, por lo que las palabras de Jesús que revelan el conocimiento del corazón de él, cuando antes no se habían visto cara a cara, hacen que Natanael reciba un impacto fuerte y dice: él es el Mesías. Hay que pensar esto. Felipe le dijo: hemos hallado aquel de quien habla Moisés y los profetas. Pero no era tan profundo. Algo de momento que le alegró a Felipe, a Andrés, a Simón, a Juan, a todos ellos. Pero que luego, ¿cuántas veces se preguntaron: ¿quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este? Y se sorprendían. O sea, una primera impresión dicen: es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el Mesías. Pero tardó para que llegara hasta el corazón esta idea. Muchas veces creemos algo pero no lo sentimos, o sentimos pero no nos convence. Cuando se compagina mente y corazón es lo importante. Y creo yo que Natanael es el primero, aquel en que se conjuga el convencimiento con el ánimo de decir: es el Cristo. Podemos recordar a Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, es equivalente, creo yo, allá en Mateo 18, Mateo 17, cuando Pedro entiende que Jesús es el Cristo. Para Natanael ese es el momento de la comprensión plena acerca de la persona del Hijo de Dios. Creo yo que así era de perspicaz, de listo el pensamiento, la percepción de Natanael. Bueno, por eso Jesús dice de él: un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Verdadero israelita. Podría haber dicho hijo de Abraham, podría haber dicho judío, podría haber dicho qué sé yo. Pero ¿qué es israelita? Israel es la fuerza de Dios. Una israelita es aquel en el cual opera la fuerza de Dios, aquel que vive como Dios quiere que vivamos después de su revelación.
Un verdadero israelita conoce la palabra de Dios, la cree, la dice, es capaz de proclamarla, de decirla. Creo yo que pocas personas como Natanael para ser discípulos de Jesús. Bueno, el párrafo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Jesús se manifestó a Natanael en su discernimiento y conocimiento espiritual, algo que nadie tenía como él, pero Natanael pudo ver más allá. Podía ver al Hijo de Dios, al Rey de Israel. Es bueno que sepamos que Jesús, quien nos ha llamado, es grande. Y si nos llama a que le sirvamos, nos llama a que veamos y hagamos cosas grandes. Pero no solo eso. Jesús nos llama para que manifestemos la gloria de Dios. Los discípulos de Jesús verían la gloria de Dios manifestarse en Jesús, es decir, Jesús manifestar y revelar al Padre. Es lo que dice Juan en su Evangelio. Él nos lo ha dado a conocer. Los sinópticos simplemente relatan lo que vieron, y Jesús fue, y Jesús dijo, y sanó, y predicó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Juan dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, dar a conocer a Dios, al que nadie puede ver. Bueno, Jesús le dice a Natanael, cosas mayores que estas verás. ¿Te parece fascinante que yo te dije, te vi debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes y más maravillosas. De cierto te digo, en el párrafo 51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro vio una pesca milagrosa. Cuando Jesús llama a Natanael, se impresiona por las palabras que oyó, pero Jesús le dice, van a ver de ahora en adelante ángeles que suben y bajan del cielo hacia el Hijo del Hombre. Por cierto, ¿qué es lo que vio Jacob la primera vez que tuvo una manifestación espiritual, un encuentro con Dios? Una escalera y ángeles de Dios que subían y bajaban. La cosa es que Dios viene en Cristo Jesús. Y bueno, Cristo Jesús es el Hijo del Hombre, es una persona. Pero se manifiesta que Dios está con él. Y esa manifestación de la presencia de Dios en él es ver los hechos maravillosos, portentosos en él. Y para ello vienen con frecuencia ángeles que manifiestan, que ayudan, que sostienen a Jesús. Jesús, desde que ayunó, preparándose para su ministerio, dice la palabra, y ángeles de Dios le servían. Los ángeles visitan y ayudan a los cristianos. La mayor parte de las veces el cristiano no se da cuenta. Dice la carta a los Hebreos, Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay cristianos que creen que, bueno, ver un ángel es una cosa para aquellos que son muy espirituales o muy buenas personas o dignas de no sé qué premio. Hay quien quisiera ver un ángel. Bueno, muchas veces los ángeles vienen y sirven al cristiano, y el cristiano ni se dio cuenta que un ángel vino y lo ayudó. Simplemente nos salvamos de que nos atropellaran, de atropellar a alguien, de tener un accidente. Dios nos proveyó de manera sorprendente, una persona nos ayudó y no lo esperábamos. Y bueno, detrás de ello con frecuencia hay ángeles que ayudan a los hijos de Dios. No es que vengan a premiarte o a recibirte, a decirte qué bueno eres. No, la palabra de Dios así no los menciona de esta manera. Dice, por ejemplo, Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
qué precepto, qué palabra. Hebreos 1:14 dice así: no son, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí están los ángeles. Cuando sirvas a Dios, o cuando estés haciendo lo que Dios te mandó, o necesites ayuda, auxilio, recuerda, Dios te va a ayudar. A veces incluso va a enviar a un ángel para que te ayude. No esperes ver ángeles, simplemente espera la ayuda de Dios, y esta va a venir. Termino con la promesa del Salmo 91, que en un canto de alabanza dice así el párrafo 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gracias a Dios por el ejemplo de Natanael, que eso sí esté y persista en tu corazón y en el mío, en tu mente, en tus anhelos. Que el Señor manifieste su gloria en ti, pero que esté en nosotros el anhelo de que Dios sea glorificado, de que Dios cumpla sus promesas de bendición para su pueblo y que te use a ti si esa es su voluntad. Dios te bendiga. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia. Suscríbete a nuestro canal. Nuestro deseo es llegar hasta donde Dios nos lleve.